Hay un hilo en la gran narrativa de la redención, un hilo de un color inesperado. A menudo buscamos la grandeza en los palacios, en las líneas de sangre puras y en los actos de heroísmo evidentes. Trazamos la genealogía de la esperanza a través de patriarcas y profetas de reyes justos y líderes intachables. Construimos muros alrededor de nuestra comprensión de la santidad, esperando que Dios obre solo dentro de las líneas que hemos dibujado para Él. Pero el plan de Dios es más vasto que nuestros prejuicios. Su gracia es un océano que no respeta fronteras humanas. Su elección desafía constantemente nuestra lógica, derriba nuestras jerarquías y se deleita en usar lo que el mundo ha descartado. Esta es la historia de ese hilo inesperado. Es la historia de cómo el plan de redención de Dios es infinitamente más grande que cualquier barrera de raza, cualquier pasado pecaminoso o cualquier estatus social. Nos obliga a enfrentar una pregunta central, una que resuena a través de los siglos. ¿Por qué Dios escoge a los que parecen menos dignos para desempeñar los papeles más cruciales en la historia de la salvación? La respuesta comienza no con una, sino con dos imágenes de marcado contraste. Primero vemos un muro imponente bañado por el sol implacable del desierto. Las piedras de Jericó, símbolo de desafío, de orgullo humano y de una cultura que se había opuesto al Dios viviente. Es una fortaleza de arrogancia, un monumento a la autosuficiencia. Dentro de sus confines, la vida bulle con una energía nerviosa, una ciudad que se siente invencible, aunque el terror roe sus cimientos. Luego, la escena cambia bruscamente. El enfoque se desplaza de la piedra sólida al polvo suelto, un camino árido y solitario que serpentea a través de una tierra extranjera. Este no es un camino de conquista, es una ruta de refugiados. Es el símbolo de la pérdida absoluta, de la hambruna y de la desesperación. Por este camino caminan dos figuras siluetas contra un cielo de latón. Noemí, una mujer vaciada por la tragedia, y Ruth, su nuera, una sombra de luto aferrada a lo único que le queda. Un muro de rebelión y un camino de desesperación. Dos comienzos que no podrían parecer más alejados del favor divino. En la Biblia las genealogías son de suma importancia. Son el registro sagrado, la línea ininterrumpida que conecta la promesa hecha a Abraham con su cumplimiento final. El linaje de los reyes y en última instancia del Mesías se consideraba algo que debía ser protegido, puro y noble. Pero si miramos más de cerca, si entrecerramos los ojos y leemos los nombres que a menudo pasamos por alto, encontramos anomalías. Encontramos interrupciones en el patrón esperado. Encontramos nombres que no deberían estar allí según los estándares humanos. El nombre de una prostituta cananea, el nombre de una viuda moabita, Rahab, Ruth. Estas no son manchas accidentales en un registro impecable. No son errores de un escriba distraído que la historia olvidó corregir. Son una declaración. Son la firma de Dios escrita deliberadamente en los márgenes de la historia humana para proclamar que su gracia no está limitada por nuestro pasado, nuestra nacionalidad o nuestra reputación. La historia de Rahab comienza en el corazón de la ciudad condenada, Jericó. Ella vive literalmente en el muro, en el borde mismo de la sociedad, tanto física como metafóricamente. Es una mujer marcada por su profesión, despreciada por los justos, pero estratégicamente posicionada para oír los susurros del mundo. Y ha estado escuchando. Ha oído hablar de este Dios de Israel, un Dios que parte mares y derroca reyes. Para el resto de Jericó, este Dios es una fuente de terror paralizante. Para Rahab, ese terror se está transformando en una semilla de fe desesperada. Está al borde de una decisión que la colocará en el lado correcto o incorrecto de un muro que está a punto de caer. A generaciones de distancia en la tierra de Moab, la historia de Ruth comienza después de que todo se ha derrumbado. Su tragedia es doméstica, pero no menos devastadora. Huyó de la hambruna en Belén con su esposo y sus 2 hijos solo para que la muerte se los arrebatara uno por uno en tierra extranjera. Su esposo Elimelech murió. Sus hijos Malón y Kelión murieron. 10 años de exilio culminaron en 3 tumbas y un vacío absoluto.
Ruth la moabita, una extranjera de una nación enemiga, ahora está atada por lealtad a su amargada suegra Noemí. Ambas mujeres, Rahab y Ruth, se encuentran en encrucijadas del destino. Están en el punto más bajo, aparentemente olvidadas por la fortuna y por Dios. Sin embargo, sus decisiones, sus actos de fe improbables, no solo alterarán sus propias vidas, sino que cambiarán para siempre la trayectoria de la nación de Israel y el linaje mismo del Mesías, que nos revela su viaje desde el abismo de la desesperación hasta la cima del honor. ¿Qué nos dice sobre el corazón de un Dios que busca activamente a los marginados, a los quebrantados y a los extranjeros? Su ascenso desde la oscuridad del paganismo y la sombra de la muerte hasta un lugar de gloria en la historia de la salvación no es un accidente. Es el diseño deliberado de la gracia soberana. Nos muestra que Dios no está buscando personas calificadas. Él califica a aquellos a quienes llama. Nos muestra que la fe, incluso del tamaño de un hilo escarlata o una promesa susurrada en un camino polvoriento, es suficiente para mover la mano del Todopoderoso. Juntas, estas dos mujeres forman un testimonio inquebrantable de que nadie está más allá del alcance redentor de Dios. Exploremos juntas esta asombrosa historia de fe encontrada en las personas que nadie esperaba. Jericó. El nombre mismo era sinónimo de poder. Una ciudad antigua, la primera gran fortaleza que guardaba la entrada a la tierra de Canaán. Sus muros no eran una simple barricada. Eran una obra maestra de ingeniería defensiva, un sistema de doble pared tan grueso que se decía que se podían conducir carros sobre él. El muro exterior, construido sobre un terraplén de tierra, se elevaba formidablemente. Detrás de él, un segundo muro interior aún más alto, protegía el corazón de la ciudad. Era la ciudad de las palmeras, un oasis de riqueza en el valle del Jordán, un centro de comercio donde convergían las caravanas. Pero en esos días, el aire dentro de esos muros impenetrables se había vuelto denso, cargado de un miedo colectivo que se aferraba como el calor del desierto al anochecer. La prosperidad habitual del mercado se veía ensombrecida por conversaciones susurradas y miradas furtivas. Los dioses de piedra y madera que adornaban sus templos Baal y Asera parecían fríos e impotentes ante la amenaza que se congregaba al otro lado del río. Los rumores se habían convertido en un torrente de pánico. «No es un ejército común», decía un comerciante bajando la voz. «Mi primo en Hesbón dijo que su dios, Yahvé, partió el mar en dos. Caminaron sobre tierra seca. 40 años atrás y la historia aún congela la sangre». Otro hombre, un guardia del turno de noche, se burlaba, pero su risa era hueca. ¿Mitos de esclavos? ¿Y qué hay de Sejón y Og, reyes de los amorreos gigantes? Sus ejércitos fueron barridos como polvo. Nos dijeron que los israelitas eran nómadas del desierto, pero luchan con el poder de un Dios invisible y aterrador. ¿Y ahora? Ahora están allí justo al otro lado del Jordán. El río mismo, crecido por las cosechas de primavera, era la última defensa de Jericó. Pero después de lo que habían oído del Mar Rojo, ¿qué era un simple río para un Dios así? El rey de Jericó había ordenado que las puertas de la ciudad fueran selladas al atardecer, no solo cerradas, sino atrancadas y vigiladas. La ciudad se había convertido en una prisión de su propio miedo. En esta ciudad de temor y desafío, vivía una mujer llamada Rahab. Su nombre no era uno que se pronunciara en los círculos respetables. Era una zona, una prostituta. Su hogar, sin embargo, era de una importancia estratégica única. Estaba construido literalmente dentro del muro exterior de la ciudad, con ventanas que daban tanto al interior de la fortaleza, como al campo abierto que se extendía hacia el Jordán. Su posición era un reflejo perfecto de su vida. Vivía en el borde, ni completamente dentro, ni completamente fuera de la sociedad. Los hombres de la ciudad, desde soldados comunes hasta quizás incluso funcionarios, buscaban su compañía y en sus momentos de descuido, hablaban. Hablaban de política, de comercio y últimamente solo de miedo. Rahab, acostumbrada a ser invisible mientras era observada,
se había convertido en la receptora involuntaria de cada rumor, cada informe de inteligencia y cada teoría desesperada que circulaba por Jericó. Pero Rahab no era simplemente una oyente pasiva. A diferencia de sus compatriotas que se encogían de miedo o hinchaban el pecho con falsa valentía, Rahab estaba pensando, estaba conectando los puntos. Había pasado su vida sirviendo a dioses que exigían sacrificios horribles, pero que nunca ofrecían una respuesta tangible. Sus ídolos eran locales atados a colinas o estaciones, pero las historias que oía sobre el Dios de Israel, ese era un Dios de una categoría diferente. Este Yahvé no era un Dios, era el Dios. Él controlaba los mares, derrotaba ejércitos invencibles y operaba con un propósito que se extendía por generaciones. Mientras el resto de Jericó oía hablar de un enemigo poderoso, Rahab oía hablar de un Dios supremo. El terror en las calles se estaba refinando en su corazón en algo parecido a la reverencia. Ella entendió lo que el rey y sus sacerdotes se negaban a admitir. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Era una confesión de fe asombrosa nacida en el lugar menos probable. El punto de inflexión llegó como un trueno silencioso. La noticia corrió por la ciudad como un incendio. Los israelitas habían cruzado el Jordán. El río, en su punto más caudaloso, se había detenido y apilado en un montículo, permitiéndoles cruzar a pie en seco, tal como lo habían hecho en el Mar Rojo. El último amortiguador natural de Jericó había desaparecido. El terror de la ciudad se convirtió en una parálisis total. Los corazones de los hombres más valientes se derritieron dentro de ellos. Para todos en Jericó, esto era el sonido de la sentencia de muerte. Pero para Rahab, mirando desde su ventana en el muro, esa noticia fue algo más. Fue una confirmación. El Dios del cielo y de la tierra estaba ahora a sus puertas. El miedo que la rodeaba se convirtió en una chispa desesperada de esperanza. Si este Dios era tan poderoso, tan soberano, entonces tal vez, solo tal vez, Él también podría ser misericordioso. Y en ese momento la prostituta de Jericó supo que no podía simplemente esperar la destrucción. Tenía que elegir un bando. Su alma dependía de ello. Mientras Jericó se encerraba en su miedo a muchos kilómetros de distancia en la tierra de Moab, otra historia de desesperación ya había tocado fondo. Esta no era una historia de muros que caían, sino de cimientos familiares que se habían podrido desde dentro. Comenzó irónicamente con una búsqueda de vida. Había hambre en Judá, una hambruna tan severa que Belén, la casa del pan, se había quedado sin pan. Esta ironía teológica no pasó desapercibida para el hombre llamado Elimelec. Enfrentado a la inanición de su familia, tomó una decisión drástica. Miró más allá de las fronteras de la tierra prometida, más allá de la protección del pacto de Dios, y dirigió su mirada hacia el este, hacia Moab. Moab era una tierra de enemigos históricos descendientes de Lot, un pueblo excluido del pacto de Israel. Ir allí no era simplemente un traslado geográfico. Era un compromiso espiritual, un acto de desesperación que bordeaba la apostasía. Pero el estómago vacío grita más fuerte que la teología. Y así Elimelec tomó a su esposa Noemí y a sus 2 hijos Malón y Kelión, y abandonó la herencia de Dios para buscar sustento entre los paganos. Al principio el intercambio pareció funcionar. Encontraron comida, sobrevivieron. Pero el precio de su supervivencia física fue un lento goteo de muerte espiritual y finalmente física. La tierra de Moab les dio pan, pero les quitó todo lo demás. La primera tragedia golpeó con una finalidad silenciosa. Elimelec murió. Dejó a Noemí viuda en una tierra extranjera con 2 hijos que ahora eran su única conexión con el hogar y su única esperanza para el futuro. Los años pasaron 10 años en total, una década de asimilación lenta. Los chicos crecieron, y como era de esperar en una tierra extranjera, tomaron esposas de entre las mujeres de Moab, Orfa y Ruth. Por un tiempo hubo una apariencia de normalidad, una familia de inmigrantes tratando de reconstruir la vida. Quizás Noemí incluso albergó la esperanza de tener nietos, una continuación de la línea de Elimelec,
incluso si nacían de sangre moabita. Pero la tierra de Moab no había terminado con ella. La tragedia, una vez que encuentra una puerta, a menudo regresa. Mahlón y Kelión. Sus hijos, la única razón de su existencia, también murieron. El texto bíblico lo declara con una brevedad brutal, y murieron también los dos, Mahlón y Kelión. No se nos dan detalles, ni enfermedades, ni accidentes. Solo el hecho contundente de la pérdida total. El silencio que siguió a esas muertes debió ser ensordecedor. Noemí, que había salido de Belén con un esposo y 2 hijos, ahora estaba completamente despojada. Era una viuda sin hijos, una extranjera sin estatus, y sus únicas compañeras eran 2 nueras también viudas, también extranjeras para ella en muchos sentidos. La familia se redujo a 3 mujeres solas, unidas solo por el duelo compartido en una sociedad patriarcal, donde una mujer sin un hombre, padre, esposo o hijo no tenía valor ni protección ni futuro. Noemí se encontró en el abismo de la desesperación. La palabra Noemí significa placentera o dulzura, pero ahora era una burla cruel. La vida la había vaciado. Había dejado la casa del pan cuando estaba vacía. Y ahora, en una tierra de abundancia temporal, ella misma estaba vacía. Vacía de esposo, vacía de hijos, vacía de esperanza, vacía de herencia. Y en su dolor su fe se agrió hasta convertirse en una profunda amargura, dirigida directamente a Dios. Ella interpretó su sufrimiento no como una consecuencia de una mala decisión, o como la tragedia aleatoria de la vida, sino como un ataque personal y deliberado del Todopoderoso. La mano de Jehová ha salido contra mí, le diría más tarde a la gente de Belén. Creía que Dios la había castigado, que la había señalado para la destrucción. Su exilio en Moab, que comenzó como una búsqueda de supervivencia, se había convertido en una tumba espiritual. En este punto, Noemí no es la heroína de la historia. Es un recipiente de amargura. Pero es en este suelo árido de la desesperación de Noemí donde se introduce la otra figura central, Ruth. Ruth, la moabita. Una mujer de un pueblo maldito, ahora viuda de un esposo israelita exiliado. Desde una perspectiva humana, su situación era aún peor que la de Noemí. Noemí al menos tenía un lugar al que podía regresar por muy doloroso que fuera. Ruth no tenía nada. Su conexión con la familia de Elimelech, y por extensión con el Dios de Israel, estaba muerta enterrada con su esposo. Su futuro lógico era permanecer en Moab, volver con su familia de origen, con sus dioses paganos, Quemos, el dios de Moab, y tratar de encontrar otro esposo entre su propia gente. Estaba en una encrucijada atada a una suegra, que se había vuelto cáustica por el dolor, y que no le ofrecía absolutamente ningún futuro. Todo en su vida había sido borrado. Ella, al igual que Rahab, estaba en el fondo. La conexión entre estas 2 historias, aparentemente dispares, la de la prostituta en la ciudad condenada y la de la viuda en la tierra del exilio, se forja ahora no por casualidad, sino por un acto deliberado de estrategia militar que fue guiado por una mano divina invisible. Josué, recién investido con el manto de liderazgo de Moisés, enfrentaba su primer desafío monumental, Jericó. No era simplemente una ciudad, era el cerrojo de Canaán. Tomar Jericó era la clave para toda la campaña de conquista. Pero ¿cómo los muros eran legendarios? Un asedio frontal sería costoso, largo y probablemente inútil. Josué, un estratega militar consumado que había aprendido a los pies de Moisés, sabía que necesitaba inteligencia. Necesitaba ojos dentro de la fortaleza. Id, reconoced la tierra y a Jericó. Con esta orden simple y directa, Josué despachó a 2 hombres. No se nos dicen sus nombres, son agentes anónimos de la providencia. La tensión de su misión es palpable. No se trataba de un simple reconocimiento. Era una infiltración profunda en territorio enemigo, una ciudad que estaba en alerta máxima, una ciudad cuyos ciudadanos estaban desmayados de miedo, y por lo tanto, eran doblemente peligrosos como un animal acorralado. Si los atrapaban, la tortura y una muerte espantosa eran una certeza. Su tarea era evaluar la fuerza de las murallas, la moral del pueblo,
la disposición de los guardias y encontrar cualquier debilidad explotable. Salieron al amparo del anochecer, cruzaron el río ahora dócil y se deslizaron hacia la ciudad formidable, probablemente mezclándose con los últimos viajeros antes de que las puertas fueran selladas herméticamente. Una vez dentro, enfrentaron una decisión táctica inmediata. ¿Dónde esconderse? ¿Dónde podrían mezclarse, escuchar y permanecer sin ser detectados? La lógica de la guerra de espías sugeriría un lugar anónimo, un callejón oscuro, un almacén abandonado. Pero su elección fue mucho más audaz y a primera vista mucho más arriesgada. Entraron en casa de una mujer ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. ¿Por qué la casa de una prostituta? Desde una perspectiva puramente humana era una elección brillante. La casa de Rahab sería un lugar de tránsito constante. La gente iba y venía a todas horas. La presencia de dos hombres extraños, aunque notada, no sería necesariamente alarmante de inmediato. Podrían ser simplemente clientes de fuera de la ciudad. Era un lugar donde las conversaciones fluían libremente, lubricadas por el vino, y el anonimato, el lugar perfecto para recopilar la inteligencia que Josué necesitaba. Además, su ubicación en el muro mismo proporcionaba una ventaja táctica, una posible ruta de escape. Pero esta elección lógica y humana fue también, y mucho más importante, una cita divina. No fueron los espías quienes eligieron la casa de Rahab. Fue el Dios de Israel quien los guió allí. Él no los dirigió a la casa del líder de la ciudad, ni al templo del sacerdote principal, ni a la casa de un comerciante respetable. Los dirigió al escalón más bajo de la escala social de Jericó, a la casa de una mujer considerada impura, pecadora y traidora por naturaleza. Este es el modus operandi de Dios. Él pasa por alto a los poderosos y sabios según el mundo, y elige lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es. Los espías caminaban por fe buscando inteligencia militar, pero estaban siendo utilizados para un propósito mucho mayor, una misión de rescate espiritual. El momento en que esos dos hombres hebreos cruzaron el umbral de Rahab es el punto de intersección de todos los temas. El plan militar de Josué chocó frontalmente con el plan redentor de Dios. Los espías buscaban una debilidad en los muros de piedra de la ciudad. Dios los había enviado a encontrar la única grieta de fe en el corazón endurecido de Jericó. Entraron buscando información sobre cómo destruir la ciudad, y en su lugar encontraron a la única persona en toda la ciudad que el cielo estaba interesado en salvar. Rahab, que había estado reflexionando sobre las noticias de este Dios asombroso, ahora tenía a sus representantes sentados en su propia casa. Su especulación teológica estaba a punto de convertirse en una prueba práctica de fe. La misión de espionaje se había convertido, sin que los propios espías lo supieran, en una misión de salvación. Mientras los espías israelitas tomaban la decisión fatídica de entrar en la casa de Rahab en Moab, Noemí tomaba la suya propia. Había llegado a sus oídos una noticia, un eco de la misma providencia que movía ejércitos al otro lado del Jordán. Había oído en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Belén, la casa del pan, volvía a tener pan. Esta noticia fue el catalizador. Para Noemí no era tanto una señal de esperanza como el fin de su exilio. Ya no había razón para permanecer en la tierra de sus tumbas. No tenía nada más que perder en Moab. Y aunque no esperaba ganar nada en Judá, al menos moriría en su propia tierra. Preparó sus cosas y comenzó el largo viaje de regreso, seguida por sus dos nueras moabitas, Orfa y Ruth. Pero a medida que caminaban, la realidad de su situación pesaba sobre ella. ¿Qué estaba haciendo? ¿Arrastrando a estas dos jóvenes mujeres con ella a una vida de pobreza y exclusión? En Moab, eran viudas, pero estaban entre su propia gente. Tenían familia, la posibilidad de volver a casarse, la oportunidad de adorar a sus propios dioses y reconstruir alguna apariencia de vida. En Judá serían peor que viudas. Serían viudas extranjeras. Serían moabitas, miembros de un pueblo despreciado, atadas a una anciana amargada y sin dinero. Serían las últimas en la escala social, dependientes de la caridad, sin perspectivas de matrimonio o de un nuevo comienzo.
La lógica de Noemí, aunque teñida de amargura, también contenía una dosis de realismo compasivo. Se detuvo en el camino, se volvió hacia ellas y les dio su bendición para que se fueran. «Andad, volveos cada una a la casa de su madre», les dijo. «Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo». Era una liberación. Pero luego su propio dolor brotó tiñendo su consejo de una profunda desesperanza teológica. «Que Jehová os conceda que halléis descanso cada una en casa de su marido». Las besó, y las 3 mujeres lloraron juntas en el camino. Sabían lo que esto significaba, pero Orfa y Ruth inicialmente se negaron. «Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo», declararon. Era un hermoso gesto de lealtad nacido del afecto genuino que sentían por su suegra. Pero Noemí no lo aceptó. No podía ofrecerles nada más que su propia miseria. Su siguiente discurso es uno de los más desgarradores de la Biblia. Está desprovisto de fe. Es la voz de la amargura absoluta. «Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. E incluso si dijera, tengo esperanza, y esta noche estuviera con marido y diera a luz hijos, ¿esperaríais vosotras hasta que fueran grandes? ¿Dejaríais de tomar marido por ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí». Este es el argumento de Noemí. «No tengo futuro, no tengo hijos para ofreceros según la ley del levirato, y por lo tanto no tengo nada. Peor aún, Dios mismo es mi enemigo. Quedarse conmigo es elegir una vida bajo la maldición de un Dios que me ha vaciado». Es la lógica más convincente y desesperada del mundo. Ante este argumento, la lógica prevaleció. Orfa, llorando amargamente, tomó la decisión racional. Amaba a Noemí, pero el argumento de su suegra era irrefutable. Su futuro no estaba con una anciana amargada en una tierra extranjera. Su futuro estaba en Moab, con su familia y sus dioses. Besó a Noemí un beso de despedida lleno de dolor y finalidad, y dio media vuelta regresando por el camino hacia su pasado y hacia lo que conocía. No podemos culpar a Orfa. Ella eligió la vida, la supervivencia, la sensatez. Eligió la lógica humana sobre un salto ciego hacia la nada. Su silueta desapareciendo en el polvo representa el camino de la razón, el camino que la mayoría de nosotros habría tomado. Ahora la presión se centró intensamente en Ruth. Noemí se volvió hacia ella, su voz quizás un poco más suave, pero su mensaje igual de firme. «He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella». Este fue el punto de inflexión. Era el momento de la verdad. La lógica había hablado. La razón había hablado. La autoprotección había hablado. Todo le decía a Ruth que siguiera a Orfa. Quedarse con Noemí no era solo una mala decisión, era una locura. Era elegir la pobreza sobre la posibilidad, el ostracismo sobre la pertenencia, y un Dios aparentemente cruel sobre los dioses familiares de su infancia. Todo su ser debió haber gritado que diera media vuelta. Pero Ruth se quedó con ella. Se aferró. La palabra hebrea sugiere una adhesión obstinada, un acto de voluntad que desafiaba toda explicación racional. La elección lógica había sido presentada y rechazada. Ahora, solo quedaba la elección de la fe. El silencio que quedó tras la partida de Orfa fue pesado. Noemí, sin duda, agotada por su propio arrebato de dolor y amargura, miró a su otra nuera. Esperaba la misma conclusión lógica. Esperaba otro beso de despedida, otra ronda de lágrimas, y luego la soledad final de su viaje a casa. Pero Ruth no se movió. Simplemente se quedó allí mirándola fijamente con una determinación que Noemí no había anticipado. La exasperación de Noemí creció. ¿No ves?, pareció decir su mirada. Tu cuñada ha tomado la decisión sensata. Se ha vuelto a su pueblo. Se ha vuelto a sus dioses. No hay nada para ti en Judá. Vuélvete tú también. El mandato era claro.
Era la última oportunidad de Ruth para salvarse del desastre que era la vida de Noemí. Lo que sucedió a continuación es el clímax de esta primera parte de la historia, uno de los momentos más profundos de compromiso en toda la literatura humana. La respuesta de Ruth no fue un simple alegato emocional. No fue un por favor no me hagas irme. Fue un juramento. Fue una declaración de pacto, un voto inquebrantable, que cambió el curso de su vida, y sin que ella lo supiera, el curso de la historia de la salvación. Miró a la mujer que la había instado a abandonarla, la mujer que había culpado a Dios por su miseria, y pronunció palabras que resonarían por la eternidad. No me ruegues que te deje y me aparte de ti. La voz de Ruth, quizás temblando al principio, se fortaleció con cada palabra. Esto no era una negociación, era una declaración. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Ruth estaba atando su geografía física a la de Noemí. Estaba abandonando Moab, su tierra natal, el único hogar que había conocido para siempre. Estaba eligiendo voluntariamente el estatus de refugiada de inmigrante de extranjera. Y donde quiera que vivieres, viviré yo. Estaba atando su destino doméstico al de Noemí. Ya fuera en un palacio o lo que era más probable en una choza al borde de la ciudad. Compartiendo sobras de caridad, sus vidas serían una sola. Pero el juramento iba mucho más allá de la lealtad familiar. Se convirtió en una confesión teológica radical. Tu pueblo será mi pueblo. Esta fue una transferencia de identidad nacional y cultural. Estaba renunciando a ser moabita. Estaba renunciando a su herencia, a sus tradiciones, a su gente. Estaba eligiendo ser injertada en Israel, un pueblo que la despreciaría por su origen. Y luego la línea más crucial de todas, y tu Dios será mi Dios. Esta es la cumbre del pacto. Orfa se había vuelto a su pueblo y a sus dioses. Ruth aquí repudia explícitamente a Quemos y a los otros ídolos de Moab. Está declarando su lealtad no solo a una suegra, sino al Dios de esa suegra, el mismo Dios al que Noemí acababa de acusar de crueldad. Ruth estaba mirando la tragedia de Noemí, escuchando la amargura de Noemí, y de alguna manera a través de todo eso, vio un Dios que valía la pena abandonar todo lo demás para seguirlo. Fue una conversión total, un acto de fe pura basado en el testimonio roto de una familia que había sido diezmada. El juramento concluyó con un sello de finalidad absoluta, un voto que solo la muerte podría romper. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Estaba renunciando incluso al derecho de ser enterrada con sus antepasados. Su destino final estaría ligado a Noemí, en el suelo de Judá. Y luego, invocó a ese mismo Dios, como testigo de su juramento. Así me haga Jehová. Y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ruth, la moabita, juró en el nombre de Yahvé, sellando su conversión con el tipo de juramento que un israelita haría. Era un compromiso total físico, geográfico, cultural, religioso y eterno. Ante esta declaración, Noemí se quedó sin palabras. El texto bíblico dice simplemente: y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. ¿Qué podía decir? La amargura no tiene respuesta para una fe tan irracional y abrumadora. La lógica humana había sido derrotada por un amor de pacto, un Esed que reflejaba el propio amor de Dios por Israel. La decisión estaba tomada. El dado estaba echado. Ruth había elegido la incertidumbre, la pobreza y el exilio no por un impulso emocional, sino como un acto de fe deliberado. Había apostado todo lo que tenía, su presente y su futuro, por un Dios que solo conocía a través del dolor de Noemí. Y así las dos mujeres, una vacía y amargada, la otra resuelta y fiel, continuaron juntas el camino hacia Belén. El sol se ponía delante de ellas, proyectando largas sombras sobre el camino mientras caminaban hacia un futuro que ninguna de las dos podía prever. El acto de fe de Ruth fue un juramento pronunciado en un camino vacío. El acto de fe de Rahab estaba a punto de ser una acción de alto riesgo en una ciudad al borde del colapso. Apenas habían llegado los espías a su casa, apenas habían comenzado a evaluar la situación cuando el peligro que habían temido se materializó.
La red de inteligencia de Jericó, aunque aterrorizada, seguía funcionando. Alguien había visto a los extraños entrar en la ciudad. Alguien había seguido sus movimientos. O quizás la casa de Rahab, siendo un lugar de tanto tráfico, estaba bajo vigilancia constante. De repente golpes atronadores resonaron en su puerta. No eran los golpes de un cliente. Era el puño de la autoridad militar. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: «He aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra». El pánico debió apoderarse del corazón de los espías. Estaban atrapados. Atrapados dentro de la fortaleza enemiga en el único lugar al que habían huido en busca de refugio. El rey actuó con rapidez. Los soldados fueron despachados inmediatamente a la casa de Rahab. «Saca a los hombres que han venido a ti», gritó el oficial al otro lado de la puerta. «Han entrado en tu casa porque han venido a espiar toda la tierra». La acusación era directa. No había lugar para la ambigüedad. La tensión en la pequeña habitación era asfixiante. Los espías probablemente desenvainaron sus dagas listos para luchar hasta la muerte su misión, y sus vidas pendiendo de un hilo. En este momento, Rahab se enfrentó a una elección que definiría su eternidad. Podía obedecer a su rey y entregar a los espías, y quizás salvar su propia vida. Era el camino de la lealtad cívica, el camino de la autoprotección. O podía elegir a los extranjeros y al Dios invisible, que representaban un acto de traición capital que la sentenciaría a muerte si era descubierta. Su fe hasta ahora, una convicción interna, exigía una acción externa inmediata. Y Rahab actuó con una rapidez y astucia asombrosas. «Es verdad que unos hombres vinieron a mí», les diría a los soldados, «pero yo no sabía de dónde eran». Primero los escondió. No en un armario o debajo de una cama, sino en el techo. Los llevó a la azotea plana y los cubrió con los manojos de lino que tenía extendidos allí para secar un detalle doméstico que se convirtió en el instrumento de la salvación. Luego se dirigió a la puerta, a su rostro una máscara de calma calculada. Abrió lo suficiente para hablar con los guardias, su voz, quizás teñida de la molestia fingida de alguien cuyo negocio ha sido interrumpido. «Es verdad», admitió. «Vinieron a mí, pero cuando se iba a cerrar la puerta de la ciudad siendo ya oscuro, esos hombres se salieron». Fue una mentira audaz, brillante y específica. Señaló hacia las puertas de la ciudad ahora selladas en la oscuridad. «No sé a dónde han ido. Seguidlos deprisa y los alcanzaréis». La mentira fue magistral porque jugaba directamente con las suposiciones de los guardias. Por supuesto que los espías intentarían escapar antes de que las puertas se cerraran. Tenía perfecto sentido. Los soldados, sin sospechar de una prostituta que parecía cooperar plenamente, dieron media vuelta y salieron corriendo en una persecución inútil hacia los vados del Jordán. Rahab cerró la puerta, el sonido del cerrojo deslizándose en su lugar. Fue un suspiro de alivio temporal. Había cruzado el punto de no retorno. Había mentido a su rey. Había cometido traición. Su destino estaba ahora irrevocablemente ligado al de estos dos extraños y a su Dios. Pero su acto de fe no estaba completo. Subió a la azotea. Los espías, sin duda, conmocionados por lo que acababa de presenciar, la vieron emerger entre los manojos de lino. Y entonces, la mujer que acababa de mentir con tanta valentía, ahora pronunció una de las confesiones de fe más extraordinarias del Antiguo Testamento. «Sé que Jehová os ha dado esta tierra», les dijo. «No creo, o espero. Sé». Continuó revelando la profundidad de su conocimiento, «porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Hemos oído cómo Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón». Y luego la confesión central. «Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra». Rahab, la prostituta cananea, declaró la soberanía universal de Yahvé, una verdad teológica que incluso Israel a menudo olvidaba. Sobre la base de esta fe, hizo su petición. Esto no fue un simple trueque, fue la negociación de un pacto.
Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que así como he hecho misericordia con vosotros, la haréis vosotros con la casa de mi padre, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo. Los espías, reconociendo el acto de sed amor fiel de pacto que ella les había mostrado, estuvieron de acuerdo. Nuestra vida responderá por la vuestra, juraron. Pero necesitaban una señal, un marcador para cuando el ejército invasor llegara. Rahab les proveyó la ruta de escape, una cuerda por su ventana, ya que su casa estaba en el muro, y ellos le dieron la señal. He aquí, dijo uno de los espías, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana escarlata a la ventana por la cual nos descolgaste. El pacto estaba sellado. La señal era un cordón escarlata, un hilo de color rojo sangre colgado del muro de la ciudad, condenada como un eco profético de otra sangre, la sangre de un cordero pascual que aparta la ira del destructor. La fe de Rahab había asegurado un arca de salvación para su familia, en medio del juicio inminente. Mientras Rahab aseguraba un futuro para su familia, a través de un pacto de fe, Noemí y Ruth llegaban a Belén con nada más que su pasado. Su llegada no pasó desapercibida. Belén era un pueblo pequeño. Todos conocían a todos. El regreso de Noemí después de una década de ausencia, especialmente habiendo partido en circunstancias tan desesperadas durante la hambruna, fue un evento importante. Las mujeres del pueblo salieron a su encuentro, sus voces llenas de sorpresa y curiosidad. ¿No es esta Noemí?, se preguntaban unas a otras, casi sin reconocerla. La mujer que había regresado estaba muy lejos de la placentera que había partido. Era una figura encorvada por el dolor, su rostro marcado por la tragedia. Y si las mujeres esperaban una reunión gozosa, una celebración de la hija pródiga que regresa, se vieron brutalmente decepcionadas. La respuesta de Noemí a su saludo fue una explosión de dolor y acusación. «No me llaméis Noemí», espetó su voz rota por la amargura. «Llamadme Mara». Fue un cambio de nombre autoproclamado, un acto de repudio a su propia identidad. Noemí significaba dulzura, pero Mara significaba amargura. Era una declaración pública de su estado espiritual, y no dejó dudas sobre a quién culpaba. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. El nombre que usa para Dios. El Shaddai. El Dios Todopoderoso se usa aquí no como una fuente de consuelo, sino como la fuente de su dolor. El Dios que era lo suficientemente poderoso para bendecir, también era, en su opinión, lo suficientemente poderoso para destruir caprichosamente. Su acusación continuó una letanía de sus pérdidas presentada ante el jurado de sus antiguas vecinas. Yo me fui llena, declaró, recordando su partida con un esposo y 2 hijos, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Esta declaración era una profunda ironía teológica y una ceguera trágica. Estaba realmente vacía. A su lado estaba Ruth. Ruth la moabita, que había abandonado todo pueblo, familia y dioses para aferrarse a ella. Ruth, que acababa de hacer uno de los juramentos de pacto más profundos registrados. Ruth, que era la encarnación viva de la fidelidad y la gracia de Dios. La prueba de que Dios no la había abandonado por completo. Pero en su dolor, Noemí no podía verla. Ruth era invisible para ella, simplemente otra boca que alimentar, otra carga que llevar. Noemí estaba tan enfocada en lo que Dios le había quitado, que era incapaz de ver lo que Dios le había dado. ¿Por qué me llamáis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido? Su discurso terminó dejando un silencio incómodo en la puerta de la ciudad. Había regresado, pero no como una penitente que busca la restauración. Había regresado como un testigo de la fiscalía contra Dios. Y así, las 2 mujeres entraron en Belén. El texto añade un detalle crucial, una nota de la providencia que Noemí no pudo ver. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Llegaron en el momento de la cosecha, en el momento de la abundancia. A pesar de la amargura de Noemí, a pesar de su ceguera espiritual, el tiempo de Dios era perfecto.
El escenario estaba listo para que la gracia comenzara su trabajo no a través de la fe de Noemí, que estaba rota, sino a través de la fe joven y tenaz de la extranjera, que caminaba silenciosamente a su lado. Habían pasado días, quizás semanas, desde su amargo regreso. La realidad de su situación se había asentado. Eran dos viudas sin ingresos, sin tierras y sin hombres que las proveyeran. Eran las más pobres entre los pobres. Mientras Noemí permanecía paralizada por su amargura, consumida por su pasado, Ruth miraba hacia el presente con un sentido de responsabilidad práctica. Ella no podía permitirse el lujo de la desesperación. A diferencia de Rahab, que había actuado con engaño para salvar a los hombres de Dios, Ruth ahora actuaría con diligencia para salvar a su familia. Su fe no sería pasiva, sería una fe que trabajaba. Se volvió hacia su suegra con una propuesta simple pero proactiva. «Te ruego que me dejes ir al campo», dijo, «y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia». Esta no era una petición para mendigar. Era una invocación de la ley mosaica. La Torá en Levítico 19 ordenaba a los terratenientes israelitas que no cegaran por completo las esquinas de sus campos, ni recogieran las espigas caídas. Esas obras debían dejarse para el pobre y para el extranjero. Ruth encajaba en ambas categorías. Era pobre y era extranjera. Su plan era humilde pero ingenioso: usar la propia ley de Dios para encontrar provisión. Noemí, todavía sumida en su apatía, simplemente respondió: «Ve, hija mía». No había ningún plan de su parte, ninguna guía, solo un permiso resignado. Ruth salió sola, una figura solitaria, caminando desde el pueblo hacia los campos bulliciosos, sin saber a dónde iba, dependiendo enteramente de la providencia. El narrador bíblico, entonces, inserta una frase que es el corazón teológico de toda la historia. Ruth fue, pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y luego la frase clave: «Y aconteció casualmente que la parte del campo donde espigó era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec». Casualmente. En hebreo la palabra sugiere un encuentro casual, una coincidencia. Pero en la narrativa bíblica no existen las coincidencias. Este es el lenguaje de la providencia divina. La mano invisible de Dios que había guiado a los espías a la casa de Rahab, ahora estaba guiando los pies de Ruth al único campo en todo Belén que contenía la semilla de su redención. No sabía quién era Booz. No sabía que él era pariente de su difunto suegro. Simplemente eligió un campo bajo la cabeza y se puso a trabajar bajo el sol abrasador. Poco después, el dueño del campo, Booz, hace su entrada. Su presentación es un marcado contraste con la amargura de Noemí. Llega de Belén y su primer acto es saludar a sus trabajadores: «Jehová sea con vosotros». Y ellos responden: «Jehová te bendiga». Inmediatamente se nos presenta a Booz como un hombre de riqueza, valiente y poderoso en algunas traducciones, pero también de profunda piedad, gracia y buena reputación. Es respetado y amado por aquellos que trabajan para él. Sus ojos que inspeccionan su campo notan de inmediato a la figura desconocida que trabaja diligentemente. A diferencia de Noemí, que no podía ver la bendición que estaba a su lado, Booz ve inmediatamente a la extranjera. «¿De quién es esta joven?», le pregunta a su capataz. El capataz explica que es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y que ha pedido permiso para espigar humildemente y ha trabajado incansablemente desde la mañana. La reputación de Ruth, su diligencia y humildad la preceden. Booz se acerca a ella directamente. Su primer discurso a ella está lleno de gracia y protección. «Oye, hija mía», le dice una dirección tierna y paternal, «no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. He aquí tus ojos estarán en el campo que siegan y síguelos». Le ofrece su campo como un santuario. Pero va más allá de la ley. «He mandado a los criados que no te molesten». Le estaba ofreciendo protección contra el acoso que una mujer joven y extranjera ciertamente enfrentaría. «Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados». Le estaba ofreciendo provisión, no solo las obras, sino una parte de los recursos de su propio equipo.
Ruth, abrumada por esta bondad inesperada, bajó su rostro y se inclinó a tierra. No entendía. ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Su pregunta revela su propia humildad. No esperaba nada. La respuesta de Buz es el punto de inflexión. Él la había visto, pero también había oído hablar de ella. He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, le dice. Su fe era ahora de conocimiento público. Y cómo has dejado a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste para venir a un pueblo que no conociste antes. Booz entendió el alcance total de su sacrificio. Y luego pronuncia una bendición que es una profecía a Jehová. Recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Sin saberlo, Booz, el hombre que pronunció la bendición, se convertiría en el instrumento humano a través del cual Dios la respondería. La casualidad la había llevado al campo de su Redentor. Mientras la fe de Ruth comenzaba a encontrar una recompensa inesperada en el campo de Booz, la fe de Rahab entraba en su prueba más dura, la prueba de la espera. Tras el informe de los espías, Josué hizo avanzar al ejército de Israel. Cruzaron el Jordán milagrosamente y ahora estaban acampados a la vista de Jericó. El juicio era inminente. La ciudad estaba completamente sellada. Nadie entraba ni salía. En algún momento durante esos primeros días, Rahab ató el cordón escarlata a su ventana. Allí colgaba un desafío rojo brillante contra la piedra gris del muro, una señal visible de su fe invisible, pero también una marca de traición para que cualquiera dentro de la ciudad la viera. Entonces Dios le dio a Josué el plan de batalla, y era desde cualquier perspectiva militar humana completamente absurdo. No se construirían rampas de asedio, no se usarían arietes, no habría un ataque sorpresa. En cambio, recibieron una orden divina que parecía más un ritual litúrgico que una estrategia militar. Rodearéis la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Esto haréis durante 6 días. 6 días de marcha silenciosa. 7 sacerdotes debían ir delante del arca del pacto, el símbolo de la presencia misma de Dios, tocando 7 shofars, cuernos de carnero. El ejército armado marcharía, pero en completo silencio. No gritaréis ni se oirá vuestra voz. Ordenó Josué, hasta el día que yo os diga. Gritad, entonces gritaréis. Comenzó el primer día. Imaginen la escena desde la ventana de Rahab. El sonido de las 7 trompetas rompiendo el silencio de la mañana. Luego el ejército masivo de Israel, marchando en un silencio aterrador, rodeando la ciudad una vez. El polvo levantándose, el sonido rítmico de miles de sandalias sobre la tierra seca. Y luego se fueron. Regresaron a su campamento. Dentro de la ciudad, la confusión y el terror debieron crecer. ¿Qué era esto? Una forma de guerra psicológica, un ritual para sus dioses. El segundo día sucedió exactamente lo mismo. Y el tercero. Y el cuarto. Cada día la misma procesión silenciosa, el mismo sonido inquietante de los cuernos de carnero, la misma retirada. Para los habitantes de Jericó era enloquecedor, pero para Rahab era una prueba de fe agonizante. Había puesto su confianza en la promesa de 2 espías y en un Dios al que no podía ver. Y ahora ese Dios parecía estar simplemente dando vueltas. Su familia entera estaba hacinada en su casa del muro, su padre, su madre, sus hermanos, sus hermanas. ¿Qué les diría ella? Confiad en mí. Confiad en el cordón rojo. Confiad en el ejército que marcha en círculos. Cada día que pasaba la tensión debió aumentar. Cada día la promesa parecía más lejana y el muro bajo sus pies más sólido. Su fe se medía no en un solo acto de valentía, sino en la resistencia diaria de seguir creyendo. Tenía que mantener a su familia dentro. Tenía que mantener el cordón en la ventana. Tenía que creer que el silencio y las vueltas eran parte del plan de un Dios que sabía lo que hacía. 6 días de espera, con el destino colgando de un hilo escarlata.
Mientras la fe de Rahab se aferraba a una promesa durante un asedio silencioso en Belén, la provisión diaria para Ruth y Noemí se había estabilizado. Cada noche, Ruth regresaba a casa no con unas pocas espigas, sino con una cantidad generosa de grano. La protección y la generosidad de Boaz habían sido constantes. Ruth le contó a Noemí todo sobre el hombre en cuyo campo había acontecido casualmente que trabajara. Y al oír el nombre de Boaz, la niebla de la amargura de Noemí finalmente comenzó a disiparse. Por primera vez desde que la tragedia golpeó en Moab, la mente de Noemí, aguda y perspicaz, comenzó a funcionar de nuevo. Vio una chispa de esperanza. «Sea el bendito de Jehová», exclamó, «pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que murieron». Y luego le reveló a Ruth la conexión crucial. «Nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos». El engranaje de la mente de Noemí comenzó a girar. Pasó de la desesperación pasiva a la acción estratégica. Vio una oportunidad no solo para la supervivencia diaria, sino para la restauración total. Vio un camino para asegurar un futuro para Ruth. Un descanso que es una palabra clave para la seguridad y la paz que se encuentran en el matrimonio y el hogar. La ley del levirato o Goel, el pariente redentor, era una provisión en la ley mosaica. Si un hombre moría sin hijos, su pariente más cercano tenía el derecho y a veces la obligación de casarse con la viuda y comprar la tierra familiar para que el nombre del difunto no se borrara de Israel. Boaz era uno de esos parientes. Noemí, que una vez se había burlado de esta misma ley en el camino de Moab diciendo que no tenía más hijos, ahora la veía como su única esperanza. Y formuló un plan audaz, arriesgado, y culturalmente impactante, una conspiración santa. La cosecha había terminado. Era la noche de la venta de la cebada en la era, un tiempo de trabajo duro pero también de celebración. Noemí llamó a Ruth. «Hija mía», dijo su voz ahora llena de propósito, «¿no he de buscar yo descanso para ti para que te vaya bien?» Y entonces le dio a Ruth un conjunto de instrucciones muy específicas y sorprendentes. «Te ruego pues que te laves y te unjas y te pongas tus vestidos y vayas a la era». Ruth debía dejar a un lado su ropa de viuda, la ropa de trabajo manchada de sudor, y prepararse no como una espigadora, sino como una novia. «Y no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber». Debía esperar. «Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás, y descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer». Este plan era increíblemente arriesgado. Para una mujer ir sola de noche a la era, un lugar donde los hombres estarían comiendo y bebiendo en celebración, era peligroso. Acercarse a un hombre mientras dormía y descubrir sus pies era un acto de una audacia y vulnerabilidad extremas. Podía ser malinterpretada instantáneamente. Podía ser acusada de ser una seductora, una mujer inmoral. Podía arruinar su reputación y la de Boaz para siempre. Era una apuesta desesperada. Pero no era una propuesta de inmoralidad como podrían sugerir las apariencias modernas. En esa cultura era un acto simbólico y legal. Descubrir los pies de un hombre y acostarse allí era un gesto de sumisión total y una petición silenciosa de protección. Era la forma en que una viuda sin poder le pedía a su pariente redentor que cumpliera con su deber. Ruth, la misma mujer que había mostrado una fe de pacto inquebrantable hacia Noemí, ahora demostró una obediencia inquebrantable. «Haré todo lo que tú me mandes», respondió. Ruth obedeció al pie de la letra. Se lavó, se perfumó, se puso sus mejores ropas, y fue en silencio a la era. Observó a Boaz desde las sombras, vio cómo comía y bebía su corazón alegre después de un día de trabajo exitoso. Lo vio acostarse a dormir junto al montón de grano. Esperó hasta que el sueño fue profundo. Entonces, con el corazón latiendo con fuerza, se acercó calladamente. Levantó con cuidado el borde del manto que cubría los pies de Boaz y se acostó allí temblando en la fresca noche esperando. Era el acto de fe más vulnerable de su vida.
Había dejado su futuro enteramente en manos de este hombre y del Dios al que él servía. El momento de la verdad llegó a la medianoche. Buz se despertó sobresaltado, se estremeció. Sintió una presencia a sus pies. En la oscuridad vio la forma de una mujer. «¿Quién eres?», preguntó su voz sin duda aguda por la sorpresa y la confusión. Y Ruth, en lugar de encogerse de miedo, hizo su petición. Su respuesta fue directa, humilde y legalmente precisa. «Soy Ruth, tu sierva». Se identificó, y luego hizo la petición que Noemí le había enseñado, una petición que era a la vez una solicitud de matrimonio y un reclamo legal. «Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano». La palabra borde o ala de su capa es la misma palabra canaf que Buz había usado semanas antes en el campo cuando la bendijo por haber venido a refugiarse bajo las alas canaf de Jehová. Ruth, con una sabiduría asombrosa, le estaba pidiendo a Buz que fuera la respuesta humana a su propia oración. Le estaba pidiendo que la redimiera, que la cubriera con su protección, que cumpliera con su deber de Goel. La pelota estaba ahora en el tejado de Buz. La respuesta de Buz, en este momento de alta tensión, revela la profundidad de su carácter. No hubo ira ni confusión, ni ningún intento de aprovecharse de la situación vulnerable. En cambio, su primera palabra fue una bendición. «Bendita seas tú de Jehová, hija mía». Vio su acto no como una seducción, sino como un acto de sed de amor fiel. «Has hecho mejor tu postrera benevolencia que la primera», continuó. ¿Qué quiso decir? Su primera benevolencia fue su lealtad inquebrantable a Noemí, abandonando su propia tierra. Pero esta postrera benevolencia fue aún mayor. Buz, un hombre probablemente mayor, reconoció que Ruth, una mujer joven, podría haber buscado fácilmente a un marido más joven, sea pobre o rico. Pero en lugar de seguir su propio deseo, había elegido honrar el linaje de su esposo muerto y buscar al pariente redentor cumpliendo con la ley y asegurando el nombre de Malón y Elimelec. Vio su piedad, no su pasión. «Ahora pues no temas, hija mía», la tranquilizó. «Haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa». La había llamado mujer virtuosa Eshet Chayil, el mismo término usado en Proverbios 31, para describir a la esposa ideal. Era el mayor cumplido que se le podía hacer a una mujer en Israel, y se lo estaba dando a una moabita. Confirmó que él la redimiría. Pero entonces, como hombre de integridad absoluta, reveló un obstáculo legal. Su plan, aunque noble, no era sencillo. «Es verdad que yo soy pariente cercano», admitió, «pero hay un pariente más cercano que yo». Había alguien más en la línea de sucesión, alguien con el primer derecho y la primera obligación de redimir la tierra y casarse con Ruth. Buz no podía simplemente pasar por encima de la ley, ni siquiera por una causa tan justa. Su piedad exigía que se hiciera lo correcto en el orden correcto. Le hizo a Ruth una promesa solemne. «Pasa aquí la noche», le dijo, ofreciéndole refugio hasta la mañana. «Y cuando sea de día, si él te redimiere bien, que te redima». Buz estaba dispuesto a hacerse a un lado si el otro hombre cumplía con su deber. «Pero si él no te quisiere redimir», continuó, «yo te redimiré. Vive Jehová». Selló su promesa con un juramento en el nombre de Dios. Era una garantía inquebrantable. Su futuro estaba asegurado. Le dijo que descansara hasta la mañana, y ella se acostó a sus pies, ya no como una suplicante, sino como alguien bajo la protección de un juramento divino. Antes de que el sol saliera, mientras aún estaba oscuro, Buz la despertó. Su integridad se extendió no solo a la ley, sino también a la reputación de ella. «Que no se sepa que vino mujer a la era», le dijo. Sabía cómo se verían las cosas, cómo la gente chismorrearía y destruiría el honor de ella. Actuó rápidamente para protegerla, pero no la dejó ir con las manos vacías. Este viaje nocturno no podía terminar en la incertidumbre. Le pidió su manto, y él le dijo: «Quita el manto que traes sobre ti y tenlo». Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima. 6 medidas. No era una cantidad aleatoria,
Era una carga generosa, un regalo extravagante, que simbolizaba mucho más que comida. Era una señal para Noemí. Era la dote de un novio. Era una promesa tangible de que el asunto estaba siendo manejado, de que la redención estaba en marcha. Ruth regresó a la ciudad en la oscuridad previa al amanecer, con el corazón lleno y el manto pesado. Cuando llegó a casa Noemí, que sin duda había estado despierta toda la noche rezando, preguntó: ¿Quién eres, hija mía? No era una pregunta sobre su identidad, sino sobre su estatus. ¿Regresaba como Ruth la viuda? ¿O como Ruth la prometida? Ruth le contó todo lo que Buz había hecho y le mostró las 6 medidas de cebada. La sabiduría de Noemí vio el mensaje de inmediato. Su respuesta a Ruth fue de calma y confianza. «Espera, hija mía», le aconsejó, «hasta que sepas cómo se resuelve esto, porque aquel hombre no descansará hasta que hoy concluya el asunto». La conspiración santa había funcionado. La fe vulnerable de Ruth había sido honrada por la integridad de Buz. Ahora todo dependía de un encuentro legal a las puertas de la ciudad. Mientras Buz se preparaba para su confrontación legal en la puerta de Belén, la confrontación militar en Jericó estaba alcanzando su clímax divino. Habían pasado los 6 días de marcha silenciosa. Ahora era el 7º día. Y en este día la orden era diferente. El ejército israelita no marchó alrededor de la ciudad una vez, sino 7 veces. Imaginen la escena desde la ventana de Rahab. La primera vuelta, la segunda. El sonido monótono de los 7 shofars se convertía en una banda sonora de juicio inminente. El polvo, el sudor, la tensión casi insoportable. Dentro de su casa, la familia de Rahab se apiñaba sus ojos fijos en el cordón escarlata, el único objeto que se interponía entre ellos y la aniquilación. La fe de Rahab, probada por 6 días de espera, ahora estaba siendo estirada hasta su límite absoluto en esta 7ª vuelta maratónica. 7 vueltas, 7 sacerdotes, 7 trompetas, el número de la perfección y la plenitud divina. Cuando completaron la 7ª vuelta, el ejército se detuvo. Un silencio repentino y pesado cayó sobre el campo. Las trompetas cesaron. El único sonido era el latido del corazón colectivo de una ciudad aterrorizada y un ejército expectante. Entonces la voz de Josué resonó en el aire. «Gritad», era la señal, «porque Jehová os ha entregado la ciudad». Los sacerdotes tocaron las trompetas con un estallido final, y de la garganta de todo el ejército de Israel, un pueblo que había permanecido en silencio durante 7 días, surgió un grito de guerra unificado. Un grito de fe, un grito de obediencia, un grito de victoria. Lo que sucedió después desafió todas las leyes de la física y la guerra. Y el muro se desplomó. No se agrietó. No fue derribado por arietes. Se derrumbó sobre sí mismo, cayó en su lugar. La doble muralla, el orgullo de Canaán. La fortaleza inexpugnable simplemente se disolvió y cayó en un montón de escombros. No fue una victoria de la ingeniería militar israelita. Fue un acto de juicio divino. Las paredes que representaban el orgullo y la rebelión humana fueron derribadas por el aliento de Dios. El ejército, como Josué había ordenado, subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. La destrucción de Jericó, una ciudad bajo el Herem, la maldición de la destrucción total como juicio había comenzado. En medio de este caos ensordecedor de gritos del choque del acero y el rugido de los edificios que caían, había un hombre con una misión. Josué no había olvidado la promesa. En el apogeo de la batalla se volvió hacia los 2 espías, los únicos hombres que conocían el camino, y les dio una orden que trascendía la batalla. Entrad en casa de la mujer ramera, y sacad de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo como se lo jurasteis. Los 2 espías corrieron a través de la ciudad en ruinas, abriéndose paso entre la destrucción hacia la única parte del muro que milagrosamente permanecía en pie. Era la sección donde colgaba un cordón escarlata, la casa de Rahab. La gracia de Dios había preservado su hogar incluso cuando la justicia de Dios derribaba el resto de la fortaleza. Los espías entraron y cumplieron su juramento.
Sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, y todo lo que era suyo. Trajeron a toda su parentela sacándolos del juicio y llevándolos a la seguridad del campamento de Israel. La fe de Rahab, que comenzó con escuchar rumores de un Dios lejano que actuó con una mentira valiente y que se selló con un hilo rojo, había dado su fruto. Se había salvado. Pero la salvación no se detuvo ahí. El texto bíblico añade una postdata vital. Y Josué salvó la vida a Rahab, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a espiar a Jericó. No fue solo rescatada de la destrucción, fue rescatada para ser incluida. La extranjera, la prostituta, la cananea, fue injertada en el pueblo del pacto. El muro de separación había caído tanto literal como espiritualmente. Su acto de fe no solo la salvó de la muerte, sino que le dio una nueva vida, una nueva identidad y un nuevo pueblo. El primer pilar de nuestro linaje improbable estaba firmemente en su lugar. Mientras los muros de Jericó caían con un estruendo de juicio, los cimientos de una nueva familia se estaban sentando legalmente en la puerta de Belén. Booz, fiel a su palabra, no había descansado. Subió a la puerta y se sentó esperando. Sabía que el otro pariente, el que tenía el primer derecho, eventualmente pasaría por allí para atender sus asuntos. Y así fue. Aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado. Booz lo llamó fulano, ven acá y siéntate. El nombre fulano, un marcador de posición en hebreo, es una omisión deliberada del narrador. Este hombre, que está a punto de rechazar su herencia, no es digno de ser nombrado. En contraste, los nombres de dos mujeres extranjeras, Rahab y Ruth, serán inmortalizados. Booz, un hombre de procedimiento y orden, reunió a los testigos necesarios. Tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: «Sentaos aquí». La corte estaba oficialmente en sesión. Con los testigos presentes, Booz presentó el caso al pariente anónimo y lo hizo con una brillantez estratégica. Primero presentó el asunto de la propiedad. Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Esto era técnicamente cierto. Noemí, sin herederos varones, necesitaba vender la tierra para sobrevivir. Y yo decidí hacértelo saber, continuó Booz, diciendo: «Cómprala en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti». Booz estratégicamente solo mencionó la tierra. Para el pariente anónimo, esto sonaba como un buen negocio, una oportunidad de aumentar su propia riqueza y sus propiedades. La tierra de Elimelec era valiosa. Su respuesta fue inmediata y entusiasta: «Yo redimiré». Dijo la palabra que sellaría su destino. La trampa, si se puede llamar así, estaba puesta. Este hombre estaba dispuesto a tomar la ganancia, pero estaría dispuesto a aceptar el costo. Solo entonces, después de que el hombre se había comprometido públicamente a comprar la tierra, Booz reveló la condición adjunta. Esta era la verdadera prueba de carácter. Booz dijo entonces: «El mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto». Aquí está el meollo del asunto. Esto no era solo una transacción inmobiliaria, era una redención del levirato. El propósito no era que el redentor se enriqueciera, sino para restaurar el nombre del muerto sobre su posesión, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos. El que comprara la tierra tenía la obligación de casarse con la viuda extranjera, y cualquier hijo nacido de esa unión no sería considerado hijo del Redentor, sino hijo del difunto Malón. No llevaría el nombre del Redentor, pero heredaría la tierra que el Redentor acababa de comprar. La reacción del pariente fue instantánea y reveladora. Su entusiasmo se evaporó. «No puedo redimir para mí», dijo bruscamente. «¿Por qué?
no sea que perjudique mi heredad. Esta es una de las frases más tristes de la Biblia. Su preocupación no era el nombre del muerto, ni el bienestar de la viuda, ni el cumplimiento de la ley de Dios. Su preocupación era su propia cartera. Casarse con Ruth significaba que la tierra que comprara eventualmente pasaría a un hijo que no era legalmente suyo. Significaba que sus propios hijos tendrían una herencia disminuida. Vio a Ruth no como una bendición, sino como una carga financiera. Vio la ley de Dios como un mal negocio. Rechazó la redención porque le costaría algo. «Redime tú», le dijo a Boaz, usando de mi derecho, porque yo no puedo redimir. El drama legal se completó con un gesto simbólico. Antiguamente había esta costumbre en Israel, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. El pariente sin nombre se quitó la sandalia y se la dio a Booz. Fue un acto público de renuncia, cediendo su derecho de redención. Para él era un alivio financiero. Para Booz era la victoria. Sosteniendo la sandalia en alto, Booz se dirigió a los ancianos y al pueblo. Su momento de triunfo había llegado. Había seguido la ley al pie de la letra y su integridad había sido recompensada. El camino estaba despejado. La victoria de Booz en la puerta de la ciudad aseguró un futuro legal. Pero para Rahab, la victoria en el muro fue solo el comienzo de un viaje aún más improbable. Josué y los ejércitos de Israel habían cumplido su juramento. Ella y su familia entera, padre, madre, hermanos, y todo su clan fueron rescatados de la destrucción. No fueron simplemente salvados y luego enviados lejos. El texto bíblico nos da un detalle crucial: habitó ella entre los israelitas. Esto no fue un arreglo temporal. La mujer que había sido una prostituta en una ciudad condenada, una cananea destinada al juicio, ahora fue formalmente adoptada en la comunidad del pacto de Israel. Su acto de fe no solo le compró la vida, le compró una nueva identidad. Esta integración no fue fácil. Imaginen la desconfianza, los murmullos. Ella era un trofeo viviente de Jericó, un recordatorio de la cultura que acababan de destruir. Pero la fe de Rahab, demostrada con tanta valentía, había prevalecido. Su lealtad ya no era a Jericó, sino a Israel y al Dios de Israel. Y esta integración se solidificó de la manera más profunda posible a través del matrimonio. El Nuevo Testamento, en la genealogía de Mateo, llena el vacío que deja el Antiguo Testamento. Nos dice que Salmón engendró de Rahab a Booz. Salmón, un líder de la tribu de Judá, posiblemente incluso uno de los 2 espías que ella había salvado. Este matrimonio es teológicamente asombroso. Un príncipe de Judá, de la tribu de la cual vendría el Mesías, toma por esposa a Rahab, la exprostituta cananea. Este no fue un matrimonio clandestino o vergonzoso. Fue una declaración pública de la gracia de Dios. Fue la demostración viviente de que el pueblo de Dios no se define por la pureza de la sangre, sino por la pureza de la fe. Rahab, la extranjera, fue completamente injertada en el olivo de Israel. El Dios que había ordenado la destrucción de los cananeos debido a su maldad incurable, hizo una excepción asombrosa para la única cananea que se volvió a él con fe. La convirtió de enemiga en antepasada. Y el legado de esta unión fue inmediato y profundo. De este matrimonio nació un hijo, Booz, el mismo Booz, que crecería para convertirse en un hombre valiente y poderoso en Belén, un hombre de piedad, integridad y riqueza. El legado de Rahab estaba asegurado. La mujer que comenzó su historia en un muro destinado a caer ahora, se convertía en una piedra fundamental en el linaje del Mesías. Su pasado escarlata no fue borrado, fue redimido. Se convirtió en parte de su testimonio, un testimonio del poder de Dios para tomar lo más bajo de la sociedad y elevarlo al honor más alto. Ya no era Rahab la ramera, era Rahab la madre de Booz, la antepasada de reyes. Su historia se convirtió en una leyenda en Israel, un recordatorio permanente de que la fe y no el linaje es lo que agrada a Dios.
El apóstol Santiago la exaltaría como un ejemplo de fe demostrada por obras. El autor de Hebreos la incluiría en el gran salón de la fe junto a Abraham, Moisés y David. Su transformación fue completa, su asimilación total. La rama silvestre había sido injertada y estaba a punto de dar un fruto extraordinario. En el momento en que la sandalia fue entregada, la tensión legal se rompió y fue reemplazada por una celebración formal. Boaz, ahora el redentor oficial, se puso de pie ante la asamblea. Su voz era clara y fuerte, haciendo una proclamación pública que sellaría el trato para siempre. «Vosotros sois testigos hoy», declaró a los ancianos y a todo el pueblo que se había reunido, «de que adquiero de mano de Noemí todas las cosas que fueron de Elimelec, y todo lo que fue de Kelión y de Malón». Primero aseguró la propiedad, había redimido la tierra evitando que se perdiera para la familia, pero no se detuvo ahí. Fue al corazón del asunto el propósito detrás de la compra de la tierra, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita mujer de Malón. Pronunció las palabras que Ruth y Noemí anhelaban oír. No fue solo un anuncio, fue una restauración del honor. La llamó Ruth la moabita no para avergonzarla por su origen, sino para enfatizar la magnitud de la redención. Estaba tomando a la extranjera, a la viuda sin hijos, y dándole un nombre y un hogar, y declaró el propósito legal y espiritual de este matrimonio, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del difunto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Boaz no estaba haciendo esto para sí mismo. Estaba actuando desinteresadamente para preservar el linaje de un pariente muerto. Estaba cumpliendo la ley en su espíritu más profundo, el espíritu de sed de amor redentor. «Vosotros sois testigos hoy», repitió cerrando el caso. La respuesta de la comunidad fue unánime y gozosa. No hubo murmuraciones sobre su matrimonio con una extranjera. La virtud de Ruth y la integridad de Boaz se habían ganado el respeto de toda la ciudad. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta, y los ancianos testigos somos. Pero no se detuvieron en un simple acuerdo legal. Prorrumpieron en una bendición profética. «Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea». Esta era una bendición extraordinaria. Estaban comparando a Ruth, la moabita, nada menos que con las dos matriarcas fundadoras de Israel, las esposas de Jacob, que edificaron la casa de Israel. Estaban profetizando que esta extranjera no sería simplemente una esposa, sino una madre fundadora de una nueva era. Y la bendición continuó volviéndose aún más específica y profética. «Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová». Esta referencia es impactante. Tamar fue otra mujer extranjera cananea, en el linaje de Judá. Una mujer que usó medios poco ortodoxos y desesperados para asegurar su lugar en el linaje mesiánico. Al invocar a Tamar, los ancianos estaban reconociendo que Dios a menudo obra a través de medios inesperados y de personas marginadas para cumplir sus propósitos. Estaban sin saberlo conectando el linaje de Rahab cananea a través de Buz con el de Tamar cananea y ahora con el de Ruth moabita. Estaban bendiciendo la unión de las líneas de sangre impuras que Dios estaba purificando por la fe. El proceso de redención estaba completo. La transacción en la puerta había terminado. Ruth, la viuda extranjera y pobre, era ahora por ley y por bendición de la comunidad, un miembro honrado de Belén, la esposa de uno de sus ciudadanos más respetados. La bendición pronunciada en la puerta no tardó en cumplirse. El texto bíblico lo registra con una hermosa simplicidad, atribuyendo el resultado directamente a Dios Boaz, pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese, y diese a luz un hijo. Este versículo es un poderoso recordatorio de que si bien los humanos Noemí, Ruth, Boaz habían planeado, obedecido y actuado con integridad, la bendición final de la vida provenía solo de Dios. La misma Ruth, que había sido estéril durante 10 años en su matrimonio anterior en Moab, ahora concibió. El linaje que parecía muerto había sido resucitado.
El nacimiento del niño no fue solo una alegría privada para la nueva familia. Se convirtió en un evento de celebración para toda la comunidad, especialmente para las mujeres que habían recibido a Noemí en su amargura. Las mismas mujeres que habían oído a Noemí renombrarse Mara Amarga, ahora se reunieron a su alrededor para renombrarla con gozo. Sus palabras son un poderoso coro de redención que invierte por completo la queja de Noemí. Se dirigieron no a Ruth, sino a Noemí. Para ellas, el nacimiento de este niño era la restauración de ella. «Alabado sea Jehová», exclamaron, «que hizo que no te faltase hoy pariente redentor». Reconocieron que Booz había sido el instrumento de Dios, y continuaron profetizando sobre el niño cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Este niño, dijeron, sería el que le devolvería la vida a Noemí y la cuidaría en sus últimos años. Todo lo que ella había perdido, un esposo que la proveyera hijos que la sustentaran, le había sido devuelto en la forma de este nieto. Y luego dijeron algo maravilloso: «Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos». ¡Qué inversión! Ruth, la extranjera invisible que estaba al lado de Noemí en la puerta de la ciudad, ahora era proclamada públicamente como la fuente de la bendición de Noemí, su valor exaltado por encima del ideal de la perfección familiar, 7 hijos. La fe y el amor de pacto de Ruth fueron finalmente vistos y celebrados por todos. La transformación de Noemí fue entonces completa. El texto nos da una imagen de una ternura indescriptible. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya. La mujer que había declarado que sus manos estaban vacías, ahora tenía sus brazos llenos. La mujer que había acusado a Dios de afligirla, ahora acunaba la prueba viviente de su fidelidad. La amargura se había disuelto, reemplazada por el gozo de una abuela. Se convirtió en la nodriza del niño la que lo criaría. Y las mujeres vecinas, viendo esta hermosa imagen de restauración, le dieron un nombre al niño. De nuevo no se lo dieron a los padres, sino a Noemí. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: «Un hijo le ha nacido a Noemí». El nombre que eligieron fue Obed. Significa siervo o adorador. Era un nombre apropiado para el niño que serviría como restaurador del alma de Noemí. Pero el narrador bíblico, en la frase final de este capítulo, no puede contenerse. Añade una postdata que hace estallar esta historia doméstica y la convierte en historia de la salvación mundial. Después de que las mujeres nombran a Obed, el texto añade: la genealogía crucial, Obed, fue el padre de Isaí, e Isaí fue el padre de David. El niño nacido de la fe de una viuda moabita y la integridad de un hombre de Belén, quien a su vez nació de la fe de una prostituta cananea, era el abuelo del rey David, el más grande rey de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. La promesa se había cumplido. El linaje estaba asegurado. La historia ya no es sobre 2 mujeres, es sobre un plan divino tejido a lo largo de generaciones. Detengámonos y miremos el tapiz que Dios ha estado tejiendo. Los hilos vistos por separado parecían caóticos, manchados e improbables. Un hilo comenzaba en la ciudad pagana de Jericó, en manos de una prostituta llamada Rahab. Un hilo escarlata de fe en medio del juicio. Ese hilo salvado de la destrucción se entrelazó con el de Salmón, un líder de Judá. Y ese nudo produjo un nuevo hilo fuerte, Booz. A kilómetros de distancia en la tierra enemiga de Moab, se estaba tejiendo otro hilo. Un hilo de tragedia, exilio y pérdida. Pero una joven viuda, Ruth, se aferró a ese hilo roto, lo bañó en un juramento de fe y lo llevó de regreso a Belén. Allí la mano de la providencia, esa casualidad divina, guió ese hilo polvoriento al campo de Booz. Y los 2 hilos, el legado de la prostituta cananea y el legado de la viuda moabita, se unieron. El hijo de Rahab se casó con la viuda de Moab. Booz redimió a Ruth. Esta unión que ningún estratega humano podría haber diseñado, produjo a Obed. Obed el siervo, un nombre apropiado ya que serviría como el vínculo crucial.
y Obed engendró a Isaí y Jesse, e Isaí engendró a David. De repente la historia entera adquiere una nueva dimensión. No estábamos simplemente leyendo una historia sobre cómo una prostituta fue salvada de un muro que caía. No estábamos simplemente leyendo una conmovedora historia de amor y lealtad entre una suegra y su nuera. Estábamos leyendo la historia de origen del rey más grande de Israel, Rahab y Ruth. Dos mujeres. Ambas extranjeras de pueblos malditos cananeos y moabitas. Ambas comenzaron en la desesperación absoluta, marginadas, sin estatus y sin futuro. Rahab vivía de la inmoralidad. Ruth vivía de la caridad. Ambas fueron salvadas no por sus propios méritos, sino por un acto radical de fe en el Dios de Israel. Y Dios no solo las salvó, las honró, las exaltó. Tomó a estas dos mujeres, estos eslabones aparentemente rotos, y las convirtió en eslabones de oro macizo, en la cadena genealógica más importante de la historia. Sin Rahab, no hay Booz. Sin Ruth, no hay Obed. Sin Obed, no hay Isaí. Y sin Isaí, no hay rey David. El plan de Dios para el reino de Israel dependía indispensablemente de estas dos mujeres que el mundo había descartado. Su gracia no solo las incluyó, hizo que su inclusión fuera central para todo el plan. La historia de Ruth no termina con el nacimiento de David. Alcanza su pleno significado solo cuando entendemos la profunda teología que se desarrolla en la persona de Booz. Booz actúa como el Goel, el pariente redentor, y en su papel se convierte en una de las imágenes proféticas más claras de Jesucristo en todo el Antiguo Testamento. Para entender esto debemos entender ¿qué se requería para ser un pariente redentor? Primero, el redentor tenía que ser un pariente cercano. Tenía que compartir la sangre de aquellos a quienes buscaba redimir. Booz calificaba. Era un pariente de la familia de Elimelec. Jesucristo, el Redentor Supremo, cumplió esto de manera perfecta. Aunque era Dios eterno, se hizo carne y habitó entre nosotros. Se convirtió en nuestro pariente compartiendo nuestra humanidad para poder redimir a la humanidad. Se convirtió en el Hijo del Hombre, para que los hijos de los hombres pudieran convertirse en hijos de Dios. Segundo, el Redentor tenía que tener la capacidad de pagar el precio de la redención. No podía estar él mismo en deuda. Booz era un hombre de gran riqueza. Tenía los medios para comprar la tierra de Elimelec, sin arruinarse a sí mismo. Nuestro pariente anónimo, en cambio, no pudo o no quiso pagar el precio. Jesucristo es el único con la capacidad de pagar nuestra deuda de pecado. Él es el Cordero perfecto sin mancha, el único que vivió una vida sin pecado. Su justicia perfecta era la única moneda lo suficientemente valiosa como para comprar nuestra redimida de la esclavitud del pecado y la muerte. Tercero, el Redentor tenía que estar dispuesto a pagar el precio. Este es el punto crucial. El pariente más cercano tenía el derecho, pero no estaba dispuesto. Tenía miedo de perjudicar su heredad. Booz, en cambio, estaba dispuesto. No solo estaba dispuesto, sino que orquestó la situación legal para asegurar que pudiera hacerlo. Jesucristo, nuestro Redentor, no solo estuvo dispuesto. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Mientras nosotros éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él pagó voluntariamente el precio que no le debíamos porque nosotros teníamos una deuda que no podíamos pagar. Booz redimió la tierra, la herencia perdida, y redimió a la persona Ruth, la extranjera. Jesucristo nos redime de nuestra herencia perdida del Edén, y nos redime a nosotros los pecadores, los extranjeros, los que estábamos lejos del pacto, y nos trae a su familia. Booz tomó a Ruth la moabita y la hizo su esposa. Cristo toma a la iglesia, su novia compuesta por personas de toda tribu, lengua y nación, y nos une a Él para siempre. La historia de Ruth y Booz no es en última instancia un simple romance histórico. Es el Evangelio escrito en el Antiguo Testamento. Es una prefiguración viva de un Redentor más grande, que vendría uno que como Booz buscaría a los que están perdidos, pagaría el precio por ellos, y los traería a un hogar de honor y pertenencia.
Hemos viajado desde los muros del desafío hasta los caminos de la desesperación. Hemos sido testigos de la fe de una prostituta cananea y de la lealtad de una viuda moabita. ¿Y qué hemos aprendido? Hemos aprendido que el plan de redención de Dios se burla de las expectativas humanas. Hemos aprendido que Dios no ve como el hombre ve. Donde el hombre ve una prostituta traidora, Dios ve un instrumento de fe. Donde el hombre ve una viuda extranjera e indigente, Dios ve una matriarca fundadora. La historia de Rahab y Ruth es una declaración poderosa de que la gracia de Dios no se limita a las líneas de sangre, las fronteras nacionales o las reputaciones sociales. Es una gracia que busca activamente a los marginados, a los quebrantados y a los indignos. El viaje de Rahab fue de la exclusión al honor. Comenzó como una enemiga de Dios, parte de una cultura bajo juicio divino. Pero por un acto de fe, aferrándose a una promesa representada por un hilo escarlata, fue salvada de la destrucción y adoptada en el pueblo de Dios. Su legado fue Booz, un pilar de piedad. El viaje de Ruth fue de la pérdida a la plenitud. Comenzó vacía en la tierra de Moab, habiendo perdido esposo, familia y futuro. Pero por un acto de fe, aferrándose al Dios de su amargada suegra, fue guiada a la providencia. Encontró a su Redentor, y la que estaba vacía se convirtió en la fuente de plenitud para Noemí, y en la antepasada del rey más grande de Israel. Estas dos historias, la de la caída de los muros y la del rescate en el campo, no son paralelas por accidente. Están divinamente entrelazadas. El hijo de Rahab se convierte en el redentor de Ruth. La gracia que salvó a la prostituta de Jericó proveyó al hombre que salvaría a la viuda de Moab. Dios estaba tejiendo una genealogía de la gracia, demostrando en cada generación que Él elige lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Estaba preparando el escenario para una revelación aún mayor, una que solidificaría el lugar de estas mujeres en la historia para siempre. Siglos después, el apóstol Mateo se sentó a escribir el primer libro del Nuevo Testamento. Su objetivo era presentar a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido, el Rey legítimo, el Hijo de David. Y comenzó como era costumbre, con una genealogía. Pero esta genealogía era diferente. Rompió todas las convenciones. Las genealogías judías rara vez o nunca incluían los nombres de las mujeres. Se centraban exclusivamente en el linaje paterno. Pero en la genealogía de Jesucristo, Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, incluye deliberadamente ciertos nombres, y allí están. Salmón engendró de Rahab a Booz. No se oculta su nombre, no se disculpa por su pasado. Se la nombra como madre en la línea mesiánica. Booz engendró de Ruth a Obed. La moabita, la extranjera, también es nombrada, celebrada, inmortalizada. Junto con Tamar y Betsabé, estas mujeres forman un testimonio ineludible de que la sangre del Mesías fluye a través de venas de gracia radical, una gracia que redime el pecado, trasciende la raza y da la bienvenida al extranjero. La historia de Rahab y Ruth, por lo tanto, no es solo historia, es nuestra historia. Es la promesa para cada uno de nosotros que alguna vez se ha sentido extranjero, para cualquiera que se sienta definido por un pasado pecaminoso como el de Rahab, para cualquiera que se sienta vacío y afligido por la pérdida como Ruth o Noemí, para cualquiera que sienta que no pertenece, que está fuera del círculo del favor de Dios. La historia de estas dos mujeres es el Evangelio rugiendo a través del Antiguo Testamento. No hay muro que la gracia de Dios no pueda derribar. No hay pérdida que Él no pueda restaurar. No hay pasado tan oscuro que su luz no pueda redimir. El mismo Dios que vio la fe en Rahab y la lealtad en Ruth, te ve a ti. ¿Alguna vez te has sentido como un extranjero debido a tu pasado, tus fracasos o tus circunstancias? ¿Sientes que los muros de tu propia Jericó, tu pecado, tu adicción, tu orgullo, te separan de Dios? ¿O caminas por un camino polvoriento de Moab, vacío por la pérdida y la decepción, preguntándote si Dios te ha abandonado? La historia de Rahab y Ruth nos muestra que no hay muro que la gracia de Dios no pueda derribar, ni pérdida que Él no pueda restaurar.
La fe es la clave. Rahab se aferró a un cordón escarlata. Ruth se aferró a un Dios que apenas conocía. Ambas elecciones parecían una locura. Ambas elecciones las llevaron al centro del plan eterno de Dios. Esta semana reflexiona sobre esto. ¿A qué promesa de Dios necesitas aferrarte con fe, como Rahab se aferró al cordón rojo? ¿Qué paso de obediencia, por ilógico que parezca, te está llamando Dios? A dar como Ruth siguió a Noemí, tu pasado no te descalifica. Califica la gracia de Dios. Tu Redentor Jesucristo, el descendiente de Rahab y Ruth, se ha convertido en tu pariente. Ha pagado el precio y te invita a entrar en su familia no como un extranjero, sino como un hijo amado. Si esta historia de gracia que rompe barreras te ha animado, suscríbete a nuestro canal. Comparte este video con alguien que necesite saber que es amado y elegido por Dios, sin importar quién sea o de dónde venga. Porque en la genealogía de la gracia de Dios, siempre hay espacio para un nombre más, el tuyo.